Vamos a estar leyendo unos versículos de la palabra de Dios y vamos a estar tratando de explicarlos. Hoy tenemos ese privilegio, ¿verdad? Bueno, cuando nos invitan a compartir, no sentimos lo mismo, ¿verdad? Es muy bonito hablar de la palabra y todo, pero es un compromiso que uno tiene de prepararse, pues de tratar de traerle a la iglesia lo que realmente Dios quiere que la iglesia reciba. Entonces nos sentimos contentos, nos sentimos agradecidos, pero sí es un compromiso el compartir la palabra de Dios. Entonces vamos a estar el día de hoy compartiendo unos versículos, y yo quiero empezar diciéndoles cuál fue el nombre del tema que yo escogí, o el nombre del mensaje. Pocas veces le pongo nombre, pero hoy le puse aprendiendo a confiar en Dios. Así se llama, así es el nombre del mensaje del día de hoy, aprendiendo a confiar en Dios. Entonces, de entrada el nombre del mensaje es aprendiendo a confiar en Dios. Entonces yo les voy a pedir que todos tengamos un corazón dispuesto para que el día de hoy podamos aprender ¿a qué? A confiar en nuestro Dios. Entonces yo los invito para que estén atentos de lo que Dios estará hablándoles. Estoy convencido de que Dios a uno les va a hablar de una manera y a otro les va a hablar de otra manera, pero también estoy convencido de que Dios estará hablando al corazón de cada uno de nosotros el día de hoy. Él quiere que su iglesia, Él quiere que su pueblo aprenda a confiar verdaderamente en Él. ¿Amén? Muchas de las veces decimos que hemos aprendido. Si yo pregunto ahorita, ¿cuántos han aprendido a confiar en Dios? Yo creo que todos o la mayoría levantaríamos la mano. El problema es, o la situación es, cuando realmente nosotros tenemos que demostrar que realmente hemos aprendido a confiar en Dios. Y la manera más efectiva para aprender a confiar en Dios es leyendo las Escrituras, es hablando de las Escrituras, es predicando las Escrituras, es tomándonos de las promesas que están precisamente en las Escrituras. Amén. Entonces yo puse 5 puntos antes de leer los versículos con los que voy a compartir, y el punto número 1 yo le puse: el día de hoy aprenderemos un poco de la importancia que tiene aprender a vivir confiados en Dios. Amén. El número 2 dice: aprenderemos que confiar en Dios es un elemento esencial de la fe verdadera y salvadora que mira a Dios y encuentra paz, fortaleza y satisfacción. Cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios, bueno, vamos a encontrar esa paz, esa fortaleza y hasta esa satisfacción a veces de estar pasando por esos momentos que a nadie o a pocos les gusta pasar por ahí. El punto número 3 dice: aprenderemos que nuestra confianza en Dios no nos libra de momentos inciertos y difíciles de la vida, sin embargo nos ayuda a enfrentarlos con certeza y con fe. Amén. Entonces el día de hoy aprenderemos que esa confianza que nosotros depositemos en Dios, que esa confianza que nosotros tengamos en nuestro Dios es la que nos va a ayudar en esos momentos difíciles, en esos momentos inciertos que a veces llegan de un momento a otro. A veces estamos en la casa y un simple tocar de la puerta y ya ese momento en el que estaba tranquilo se convierte en un momento difícil, en un momento incierto. A veces una simple y sencilla llamada telefónica donde recibimos una mala noticia y después de haber estado tranquilos, después de haber estado teniendo una paz, recibimos una noticia que no es tan agradable y nos trae esa incertidumbre.
a nuestras vidas. Entonces, hoy aprenderemos a confiar en Dios, aprenderemos que es un elemento esencial. Amén. El 4 dice que hoy aprenderemos que tenemos muchas promesas de Dios en su palabra para que aprendamos a confiar en Él. Una de las cosas más efectivas en la vida del cristiano, sin duda, es leer las Escrituras, sin duda es leer la palabra de Dios, porque cuando tú lees la palabra de Dios te encuentras con tantas promesas que Dios nos hace para cada situación que nosotros nos vamos a enfrentar en nuestra vida diaria. Cuando tú lees la palabra de Dios, te encuentras con promesas que son las que en esos momentos difíciles te ayudan a seguir adelante, te ayudan a seguir caminando, te ayudan a seguir confiando y a seguir creyendo que tenemos un Dios grande y un Dios poderoso. Y el punto número 5 dice: aprenderemos que la verdadera confianza en Dios se construye en la adversidad. En la adversidad, hermanos, se construye una verdadera confianza en nuestras vidas hacia Dios. Cuando pasamos esos momentos de adversidad y nos toca a veces solamente tener que confiar en Dios, ahí es cuando nosotros aprendemos realmente a caminar en una confianza en nuestro Dios. Bueno, yo quise mencionar esos 5 puntos y ahora sí vamos a ir al Salmos capítulo número 125 y vamos a leer el versículo número 1 y 2 solamente. Salmos 125, versículo 1 y 2. Y en el encabezado de este salmo dice: Dios protege a su pueblo. Lo voy a repetir. El encabezado de este salmo dice: Dios protege a su pueblo. ¿Cuántos de aquí son del pueblo de nuestro Dios? Bueno, este salmo dice que este salmo te enseña a que Dios te protege, a que Dios nos protege. Versículo número 1 dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanece para siempre. Versículo 2: como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. ¿Amén? Padre nuestro que estás en el cielo, te damos muchas gracias en esta noche. Te damos gracias, Padre, por tu presencia en este lugar, Señor. Gracias, Señor, porque desde que iniciamos, Señor, hemos podido sentir tu presencia. Hemos podido saber que tú estás con nosotros. Y en esta hora yo quiero pedirte, Señor, que tú hables al corazón de cada uno de nosotros, Señor. Padre, hoy te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a aprender lo que tú quieres que nosotros aprendamos. Hoy hablaremos, Señor, de la importancia que tiene para nuestra vida como cristianos, como hijos tuyos, el confiar en ti. Y hoy yo te pido, Señor, que tu palabra, Señor, el día de hoy pueda cambiar y transformar nuestra manera, Señor, de caminar nuestra vida cristiana. Que hoy tu palabra, Señor, pueda transformarnos de una manera, Señor, que nosotros podamos aprender a que cada día, Señor, nuestra confianza debe estar puesta en ti. Yo pongo la vida de cada uno de tus hijos en tus manos, la vida de los que están aquí, la vida de los que escucharán este mensaje. Yo hoy la pongo en tus manos y te pido, Espíritu Santo, que tú hagas tu obra en el corazón de cada uno de nosotros. Padre, que cada versículo, cada palabra tuya, Señor, traiga una fe, Señor, una fe en nuestras vidas, una fe de saber que tú eres el que nos protege, el que nos cuida y el que nos guarda a cada día, Señor. Te damos muchas gracias por todo, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Entonces, leímos ahorita el versículo número 1 y 2. Y el versículo número 1 y 2
nos habla sobre la confianza en Dios. Nos habla sobre la confianza ese versículo, y ese mismo versículo termina o desde que empieza es una promesa que nosotros tenemos de parte de nuestro Dios. Dios en este pasaje, en este versículo número 1 nos dice lo que pasará o cómo Dios obrará en la vida de cada uno de nosotros si nosotros aprendemos a confiar en nuestro Dios. Amén. Entonces, cuando las cosas están bien, y lo hemos dicho, no es la primera vez, cuando las cosas están bien, realmente es fácil confiar en Dios. Pero cuando las cosas no están tan bien, o no caminan, o no suceden como nosotros quisiera que sucedieran, ahí es donde las cosas, pues vamos a decir, que se complican un poco. Pero si nosotros leemos, como decía yo ahorita, el encabezado dice que Dios protege a su pueblo, y en el versículo 1 dice que los que confían en Jehová, dice que son como el monte de Sión, pero luego termina diciendo que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Y la realidad es que nuestra vida cristiana debería de ser una vida con estos ingredientes, una vida que confíe en Dios, una vida que nosotros vivamos para nuestro Dios, porque se supone que nosotros como hijos de Dios nuestra vida la debemos de vivir para Dios. Entonces las escrituras en el Salmo 125:1 nos dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, y dice que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y cuando nosotros aprendemos o estamos aprendiendo a caminar en una confianza en nuestro Dios, ténganlo por seguro, iglesia, ténganlo por seguro, hermanos, que va a suceder lo que dice aquí en el versículo número 1. Dice que no se mueve, sino que permanece para siempre. Eso quiere decir, hermanos, que cuando nosotros aprendemos a confiar en nuestro Dios, cuando nosotros aprendemos a caminar en esa confianza que tenemos en que Dios tiene el control de la vida de cada uno de nosotros, porque a veces dudamos, porque pensamos que porque estamos pasando momentos inciertos, tal vez Dios se ha olvidado de nosotros. Mas sin embargo, nosotros tenemos que ser hombres, tenemos que ser mujeres que aprendamos a caminar una vida cristiana confiando en nuestro Dios. ¿Qué pasa cuando nosotros no hemos aprendido a caminar confiando en Dios? Pasa lo contrario. Dice aquí que somos como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanecen para siempre. Pero ¿qué pasa cuando nuestra confianza se debilita, o simple y sencillamente hemos caminado con Dios por 1 año, por 3 años, por 5 años, o por 10 años, 15 años, y no hemos aprendido a caminar en una confianza en nuestro Dios? Hoy Dios quiere que cuando tú salgas de este lugar, salgas creyendo y salgas confiando de que Dios tiene el control de tu vida, no importando lo que tú estés pasando el día de hoy, no importando, hermano, lo que pueda pasar el día de mañana. Nuestra vida como hijos de Dios, como cristianos, debe de ser una vida entregada en una confianza a nuestro Dios. Nosotros debemos de aprender por medio de su palabra, con todas las promesas que hay en las Escrituras, que nuestra vida debe de ser una vida confiada en Dios, una vida que por las mañanas, cuando nosotros abramos los ojos, podamos saber y podamos levantarnos sabiendo que Dios, en medio de lo que pueda suceder en el día de mañana, Él tiene el control
de la vida de cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuántas veces hemos pasado por situaciones donde creemos que Dios o se ha olvidado, o simple y sencillamente la situación por la que estamos pasando se le salió de control, o se olvidó Dios de mí? Hoy Dios quiere que nosotros aprendamos a confiar en nuestro Dios. A confiar no cuando todo está bien. Debemos de confiar en Dios todos los días. Debemos de creer en Dios todos los días. Y la manera de que nosotros vamos a adquirir una confianza en nuestro Dios, una confianza real, una confianza verdadera, es por medio de la palabra y por medio de la relación que tú tengas con Dios. ¿Cuál es esa relación? Ese tiempo que tú le das a Dios para orar. Ese tiempo que tú le regalas a Dios para adorar. Ese tiempo que tú le regalas a Dios para estar a solas con Él. Esos tiempos, los que lo han experimentado se han dado cuenta que son tiempos que realmente fortalecen tu fe. Realmente te ayudan a creer y a confiar que Dios está contigo. Sobre todo en los momentos difíciles. Cuando estás pasando un tiempo de dificultad y te tomas levantarte a las 3 de la mañana porque te despertaste y sentiste esa angustia, sentiste esa tristeza, tal vez por ti o tal vez por algún ser querido, y tú te levantas y te pones en un tiempo a orar a Dios y empiezas a decirle a Dios: Dios, toma el control total. Aunque Dios lo tiene, nosotros estamos o somos muy dados a decirle: Señor, toma el control. Dios tiene el control. Dios nunca, hermanos, Dios nunca pierde el control de lo que nos pasa. Él nunca lo pierde. Él siempre está en control de lo que a nosotros nos pueda suceder. Amén. Puse varias definiciones de lo que es confiar y quisiera leerlas. Una es: confiar es estar convencido de la bondad o de la validez de alguien o algo. Otra es tener la esperanza de que alguien o algo le ayude o le favorezca. La número 3 de confiar lo puse: comunicar sus problemas a otra persona. Es cuando tú confías en alguien y le comunicas el problema por el que estás pasando. A veces nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, cuando estamos pasando por una situación difícil, a veces agarramos el celular y le hablamos, por ejemplo, yo al hermano Arturo: hermano, o un mensaje, ¿verdad? Ore por mí. Es porque hay una confianza de poder decirle que ore por mí, inclusive de poder platicarle por lo que estoy pasando. Si hay una persona que estuvo de cerca ahora que pasé yo por esta situación, fue precisamente el hermano Arturo, que estuvo ahí de cerca, se estuvo mensajeándome, sé que estuvo orando, bueno, él y su esposa, obviamente. Entonces, eso es de lo que habla aquí: comunicar sus problemas a otra persona. Aquí está hablando de la confianza. ¿Ven? Y yo tengo una confianza con él y tengo una confianza con varios hermanos de aquí. Pero hermanos, yo quiero decirte el día de hoy que la confianza más grande que nosotros podemos tener es nuestra confianza en Dios. A veces le estamos hablando, como les digo yo ahorita al hermano Arturo, yo le hablo. A veces al hermano Moy le he mandado mensajes cuando estaba yo un día en la clínica 6 y: hermano, ora por mí. Estaba por verme el cirujano de la clínica 6. Todavía no pasaba nada de esto y le mandé un mensaje, ¿sí? Y yo estaba confiando en él, yo estaba confiando en que es una persona que se iba a poner a orar por mí. Pero a veces le hablamos al hermano Arturo, yo le hablo al hermano Moy, pero me olvido de que mi confianza debe estar puesta al 100% solamente en Dios. Yo les puedo hablar a ellos para que oren por mí
y para que estén al tanto de mi situación. ¿Amén? Pero nuestra confianza debe de estar completamente en Dios. Y les voy a decir por qué. Aquí me detuve un poquito. Esto no lo traía, pero bueno. Dios es la única persona, hermanos, que nunca nos va a fallar. Si a mí me habla alguien para orar o me confía algo, yo le puedo fallar. Pero cuando tú le confías a Dios tus cosas, cuando tú confías en Dios, ten la plena seguridad de que Dios nunca, hermano, nunca te va a fallar. Amén. El punto número 5, no, el 4 es dejar de lado las preocupaciones. Eso es confiar, estar confiado. 5, tener la esperanza de que se produzca un hecho. Confianza, la palabra confianza, yo le puse aquí como una definición: esperar firme, esperanza firme que se tiene de alguien o de algo. Y confianza es igual a esperanza, es igual a fe, creencia, certidumbre, credulidad, tranquilidad y seguridad. Eso es, ahorita quise hablar un poquito de lo que es confiar y de lo que es la confianza. Y la confianza en Dios es una confianza activa que se apodera de nuestra alma, una sólida creencia en las promesas de Dios y una firme convicción de que Él es confiable. Amén. Entonces, nosotros debemos de caminar o de ser hombres, mujeres que realmente tengamos toda nuestra confianza puesta solamente en nuestro Dios. Amén. Yo quisiera que ahorita fuéramos al libro de Proverbios, en el capítulo número 3, versículos 5 y 6. Vamos a leer el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6. Es un pasaje que no está el pastor, sino el pastor diría que todos los que están en Navegantes o los que han pasado por Navegantes se lo deben de saber de memoria. Amén. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 dice: fíate de Jehová, ¿cómo? De todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Amén. Y yo también saqué una definición para la palabra fíate, como que sí la quería poner y como que no la quería poner porque está media curiosa la palabra. Fíate de Jehová. Pero bueno, las definiciones que ya encontré para eso es asegurar que otro cumplirá lo que promete. Amén. Entonces aquí dice fíate de Jehová. Entonces, si nos vamos con esta definición, asegurar que otro cumplirá lo que promete, bueno, tenemos un Dios que siempre cumple cada una de sus promesas, ¿verdad? Dice que fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Otra definición de fíate es confiar en alguien. Otra es esperar con firmeza o seguridad algo. Y la última es fíate, es digno de confianza. Amén. Entonces, vamos a leer ese mismo pasaje de Proverbios 3, 5 y 6. Lo voy a leer en la traducción, en la Nueva Traducción Viviente, y dice: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará qué camino tomar. ¿Amén? Entonces aquí en la Nueva Traducción Viviente me gustó porque dice: confía en el Señor de todo tu corazón. Y así es como debe de ser la confianza que nosotros debemos de tener en nuestro Dios. Debe de ser una confianza, pero con todo nuestro corazón. Debemos de aprender. Por eso yo le puse aprendiendo a confiar en Dios. Yo no sé cuántos de aquí están aprendiendo a confiar en Dios.
Y ahora que pasé por este proceso me di cuenta que aunque estoy por cumplir 17 años caminando con Dios, me di cuenta que a pesar de que soy una persona que me gusta leer la palabra, trato de leer todos los días algo de la palabra, trato de tener un tiempo de orar, un tiempo de intimidad con Dios todos los días. Me di cuenta que nos hace falta realmente aprender a confiar en nuestro Dios. Nos hace falta. Cuando pasé yo por esto, que vi los riesgos que había, obviamente llegó a mi mente y a mi corazón la incertidumbre. Yo sería un mentiroso si yo les dijera que no. Si yo les dijera que no tuve miedo, yo sería un mentiroso. Claro que tuve temor, claro que hubo una incertidumbre. Y yo decía, pero yo estoy confiando en ti. Pero realmente, hermanos, cuando nosotros hemos aprendido a confiar de todo nuestro corazón, como dice ahorita la palabra, a nuestro Dios, yo creo que a lo mejor sí nos puede pasar eso, pero a menos. O sea, yo sí pasé por un momento difícil, o sea, complicado, ¿no? O sea, le platico a alguien por ahí que yo me acordaba de lo que me paraba a veces y ministraba aquí en este lugar, ¿verdad? Me retumbaban esas oraciones de no importa lo que estés pasando, no importa lo que estés viviendo, Dios está contigo. Y yo creo que Dios me decía, tú lo has dicho, tú le has dicho a la iglesia, no importa lo que pase, no importa lo que estás pasando, Dios está contigo. Y luego vienen, como les decía ahorita, las promesas de Dios, ¿verdad? No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, quien te sostiene. Esto que estoy hablando no lo traía aquí. Entonces, a veces viene la duda a nuestra vida. Y la duda es lo contrario de la confianza. Nosotros a veces dudamos, ¿verdad? A veces nos corren o perdemos el trabajo. Y si Dios tiene el control de nuestra vida, entonces si nosotros perdemos el trabajo es porque Dios lo permitió, hermanos. Pero como a veces pasan cosas en nuestra vida que no son agradables, pues creemos que Dios perdió el control, pero no. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando perdemos nuestro trabajo? Pues confiar en Dios. Ahora que yo regresé, le platicaba al hermano Arturo un día que mi jefe me dijo, ya nomás te estamos esperando. Y nos reíamos, porque sí, pues ya nomás están esperando aparte el cheque y gracias y vámonos, ¿sí? Entonces, a veces en esos detalles, ¿verdad? De perder el trabajo, a veces en los detalles de tener problemas, a veces en el matrimonio, ¿sí? Y que empezamos a veces a tener nuestras dudas. Y yo quiero decirte el día de hoy que la duda en tu corazón, cuando tú empiezas a dudar de Dios, es lo contrario a la confianza que Dios quiere que tengamos, o que el día de hoy Dios quiere que nosotros aprendamos a partir del día de hoy a caminar en esa confianza en nuestro Dios. Que el día de hoy, cuando salgamos por estas puertas, nosotros podamos salir diciéndole a Dios, enséñame a confiar en ti. Porque eso es lo que nos hace falta, o sea, orar y decirle, enséñame a confiar en ti. Enséñame a creer cada una de tus promesas, enséñame a creer en tu palabra y enséñame que en esos momentos difíciles yo pueda estar tranquilo, yo pueda estar en paz y yo pueda estar confiando. Porque es lo que nos falta, confiar, creer que tenemos un Dios grande, un Dios poderoso. Y a las veces terminamos creyendo en nuestro Dios y decimos, no, yo sabía, pero ya hasta que ves que Dios hizo el milagro. Pero mientras Dios no hace el milagro, estás con la duda, o estamos con la duda. Estamos con la duda de si me irá a sanar, no me irá a sanar. Bueno, Dios, lo que Él haga está bien. Si Él me sana, a mí a veces ya me da un poco de temor, pero bueno, si Él me sana bien y si no me sana también. Esa es la confianza que debemos de tener, pero también sé que es un poco complicado cuando uno está pasando esos momentos difíciles.
A veces lo platicas, a veces ministras a alguien. Y yo creo que aquí hay varios que han ministrado a alguien que se encuentran en la calle, un compañero de trabajo o de aquí mismo en la iglesia. Tú confía en Dios. Y a veces nosotros ni siquiera hemos aprendido a confiar en Dios. Pero sí estamos dando el consejo. Tú confía en Dios. Y cuando nosotros pasamos por ahí, por ese valle de sombra de muerte, nos retumba, ¿verdad? Que confía. Hermanos, tenemos que ser una iglesia, tenemos que ser un pueblo de Dios que aprenda a caminar confiando y creyendo que Dios está en control de la vida de cada uno de nosotros. Amén. Jeremías capítulo 17, vamos a ir a Jeremías capítulo 17, versículo 7. Otro pasaje que es conocido. Jeremías 17:7 dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Versículo 7 dice: bendito el varón que confía en Jehová. Y aquí no habla nomás de los hombres, habla del hombre y de la mujer. Dice: bendito el varón que confía en Jehová. O sea, cuando nosotros aprendemos a confiar en nuestro Dios, la palabra de Dios dice que somos benditos. Yo saqué una definición, o no una definición, igual a que es ser bendito y es ser feliz, es ser dichoso y es ser bienaventurado. Se dice: bienaventurado el varón que confía en Jehová. Dichoso el hombre que confía en Jehová. Feliz el hombre que confía en Jehová. ¿Ven? ¿Cuándo es cuando tenemos que tener puesta nuestra confianza en Dios? Cuando las cosas no van como nosotros queremos o como nosotros creemos que deben de ir. Amén. Voy a leer ese mismo pasaje en la traducción Dios habla hoy, y dice: pero bendito el hombre que confía en mí, que pone en mí su esperanza. Será como un árbol plantado a la orilla de un río, que extiende sus raíces hacia la corriente y no teme cuando llegan los calores, pues su follaje está siempre frondoso. ¿Ven? Entonces, el versículo 7 dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Pero en el versículo número 18 te dice por qué y para qué. Es una promesa, hermano. Es una promesa que tenemos de parte de nuestro Dios, que vamos a ser bendecidos si aprendemos a confiar en nuestro Dios. Dice que seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Te imaginan cómo es que crece un árbol que está a un lado de un río? ¿Cómo crecerá un árbol que está a un lado de un río? Amén. Frondoso y verde, dice, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Amén. Así será nuestra vida, hermanos, si nosotros aprendemos a confiar en nuestro Dios. Amén. En el Salmos 1, en el Salmos capítulo 1 versículo 3 dice: serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, que su hoja no cae, y que todo lo que hagas prosperará.
que todo lo que tú hagas, Dios lo va a prosperar. ¿Ven? Por eso a veces yo me confundo un poco con este versículo, porque el Salmo 1:3, bueno, pues uno normalmente se lo sabe pues de memoria, ¿verdad? Pero así será nuestra vida si nosotros aprendemos a confiar. Aparte de que seremos bendecidos, de que seremos benditos, de que seremos dichosos, seremos bienaventurados, dice que seremos como un árbol plantado junto a corrientes de agua, y se darán su fruto en su tiempo, su hoja no se va a caer. Y todo lo que ustedes hagan, iglesia, todo, Dios lo va a prosperar. Amén. Vamos a continuar y vamos a leer un poco acerca de un personaje que yo quise meter. Yo quise poner un personaje que creo yo que confió en Dios, y el haber confiado en Dios, vamos a leer, y vamos a ir primero al libro de Hebreos, capítulo 11. Vamos a leer el versículo 17 al versículo 19. Hebreos capítulo 11, y luego después vamos a ir a leer la historia de este personaje que está en Génesis. Hebreos 11:17. Lo traía en la traducción lenguaje actual, pero bueno, permítanme tantito, voy a buscarlo porque lo quiero leer en esa traducción lenguaje actual. Hebreos capítulo número 11, versículo 17, pero lo quiero leer en esa traducción. Sé que me lo había puesto aquí, pero no me lo puso. Hebreos capítulo 11, versículo 17, 18 y 19. Ahí habla de los héroes de la fe. Y en el versículo número 17 dice en la traducción lenguaje actual: Abraham confió en Dios cuando Dios quiso probar si él obedecería o no. Por eso Abraham tomó a su hijo Isaac para ofrecerlo como sacrificio. No le importó que fuera su único hijo, ni que Dios le hubiera prometido que por medio de Isaac tendría muchos descendientes. Abraham sabía que Dios tiene poder para hacer que los muertos vuelvan a vivir. Esa confianza hizo que Abraham no tuviera que matar a su hijo, y fue como si Isaac hubiera vuelto a vivir. Aquí me gusta mucho porque habla de que Abraham confió en Dios. Y en el versículo número 17 dice: esa confianza hizo que Abraham no tuviera que matar a su hijo. ¿Cuántos conocen la historia de cuando Dios le pidió a Abraham a su único hijo? Una de las pruebas, yo creo que más difíciles que uno pudiera experimentar. Y pues vamos a leerla rápidamente. Vamos a ir a Génesis capítulo número 22, por si alguien nunca la ha leído o tal vez nunca le ha puesto atención. Vamos a leerla y ahí nos vamos a dar cuenta que en Hebreos aparece porque realmente Abraham, aparte de que fue obediente, tuvo la confianza en Dios de ir y llevar al muchacho al sacrificio que Dios le pidió. Versículo número 1 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: tráeme ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana. Bueno, este versículo 3 es uno de los para mí, de los más impresionantes, porque dice: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó
y fue al lugar que Dios le dijo. Dice que se levantó muy de mañana. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, este es otro versículo que también me impresiona. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y dice, y adoraremos y volveremos a vosotros. Amén. Dice que van a ir, les dice él, que van a ir y adoraremos. O sea, él dice, vamos a ir, a pesar de que Dios le había dicho, entrégamelo, sacrifícalo para mí. Dice él, vamos a ir ahí y vamos a adorar a Dios. Y luego dice, y volveremos. Por eso él era el padre de la fe, que dice, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham a Dios, y respondió Abraham, Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Amén. Solamente hasta ahí, ¿verdad? Entonces aquí vemos que Abraham fue muy obediente a la voz de Dios, pero obviamente cuando yo lo leí en el capítulo 11 de Hebreos, me di cuenta que fue obediencia y fue la confianza que él tenía en Dios. Es la confianza que él tenía en Dios, de saber que en medio de lo que pudiera pasar, Dios iba a hacer algo. El Dios que él conocía, él sabía que Dios iba a hacer algo ahí en la vida de tanto de Abraham como de su hijo Isaac. ¿Y qué fue lo que pasó ahí en ese acto? Es que cuando ya Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, dice que el ángel le habla, que oye una voz y que le dice, detente, ¿verdad? Detente. Y ahí se da cuenta y le dice, como no te rehusaste y no lo rehusaste y estuviste dispuesto a sacrificar a su hijo, ya él le dice que no lo sacrifique, ¿verdad? Entonces ahí es obediencia, es confianza, y esa prueba, ¿verdad? Es una prueba que a veces nosotros pasamos por pruebas, y si las comparamos con ese tipo de pruebas, bueno, pues a veces lo que nosotros pasamos no es nada comparado a lo que estamos pasando. ¿Amén? Isaías capítulo 26, hermanos, versículo 3 y 4, por favor. Vamos a leer Isaías 26, 3 y 4. Ahí en la pantalla está, y yo lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice, Dios hará vivir en paz a quienes le son fieles y confían en Él. Dios es nuestro refugio eterno. Confiemos siempre en Él. Amén. Entonces, hoy nos debemos de llevar en el corazón esa palabra, confianza en Dios. Que nosotros aprendamos a caminar confiando y creyendo verdaderamente en nuestro Dios. Y todos estos versículos, si los estás anotando, qué bueno; si no, bueno, después los puedes ver ahí en la transmisión. Y son versículos, son promesas de parte de nuestro Dios que nos ayudan mucho en los momentos que nosotros tenemos que caminar confiando en nuestro Dios. Amén. Salmos capítulo número 115. Vamos a leer el versículo 9 y 10. Ya casi estamos terminando, ya estoy leyendo unos versículos solamente para, pues más bien que son promesas, a veces de repente son mandatos de parte de nuestro Dios que nos hace de que es importante que nosotros confiemos en Dios. Salmos 115, 9 y 10 dice: Oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Amén. Otra vez: oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Versículo 10: casa de Aarón, confiar en Jehová, Él es nuestra ayuda y vuestro escudo. Amén. Entonces Él es nuestra ayuda, Él es nuestro escudo, Él es nuestro protector, Él es
tantos atributos que tiene Dios para cuidarnos, para guardarnos y para protegernos a cada uno de nosotros. Salmos capítulo 16, vamos a leer el versículo 8 y 9. Y le voy a pedir a mi hermano Moy si puede ir acercándose, porque ya estamos terminando. Salmos 16, versículo 8 y 9 dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Amén. Así es como debemos de vivir nuestra vida cristiana, una vida que viva confiadamente en nuestro Dios. Amén. Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33. Mateo 14, versículo 22 al 33. Y si se pueden poner de pie, hermanos, porque ya estamos prácticamente terminando, aunque está largo el relato, pero ya prácticamente estamos terminando. Mateo 14, del versículo 22 al versículo número 33. El encabezado dice: Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, dice, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén. Dice que ellos ven que alguien viene sobre las aguas y ellos piensan que es un fantasma, así dice. Dice que ellos piensan que es un fantasma. Y dice que dieron voces de miedo, pero que Jesús les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y dice que Pedro le dijo: Señor, si eres tú, di que yo vaya. O sea, Pedro se dio cuenta, yo creo que todos se dieron cuenta, que Jesús, que el maestro venía caminando sobre las aguas. Pero Pedro le dice: Señor, si eres tú, di para que yo vaya a ti. Y Jesús le dice: ven. Y dice la palabra que Pedro empezó a caminar sobre las aguas. Dice: y descendió Pedro de la barca andando sobre las aguas para ir a Jesús. Y el versículo 30 dice: pero al ver el fuerte viento, ¿qué dice? Tuvo miedo. Y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Dice que Pedro iba caminando sobre las aguas, pero Pedro tuvo miedo. Y en el momento que Pedro tuvo miedo, en el momento en el que Pedro dejó de confiar en el maestro, en el momento en el que Pedro dejó de confiar en Jesús, dice que empezó a hundirse.
Pero dice que cuando empezó a hundirse, dice que Jesús se acercó y lo asió y lo levantó. Dice, al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe. Y le dice: ¿por qué dudaste? Pedro ya iba caminando sobre las aguas, pero al ver el fuerte viento tuvo temor, como a veces tenemos temor nosotros. Era lo que hablábamos ahorita hace unos momentos. Así le pasó a Pedro, tuvo miedo, aún teniendo al maestro de frente. Dice que al ver los vientos él tuvo miedo, y ese temor y esa duda que vino al corazón y a la mente de Pedro fue la que lo hizo hundirse. Jesús extiende su mano, lo saca del agua, lo levanta y le dice: hombre de poca fe. Y le dice: ¿por qué dudaste? Hermanos, que esa confianza con la que Dios quiere que nosotros aprendamos a caminar sea una confianza que no nos permita dudar, que sea una confianza que no nos permita tener ese temor que tuvo Pedro. Pedro perdió la confianza, Pedro tuvo temor y empezó a hundirse. Cuando nosotros pasemos por tiempos difíciles, probablemente tendremos temor, perderemos la confianza en nuestro Dios. Pero aún ahí, en esos momentos, Dios extenderá su mano y te levantará. Dios no te va a dejar. Jesús, así como no dejó a Pedro hundirse, así no te va a dejar a ti, tampoco me va a dejar a mí. Pero por eso la importancia de que nosotros seamos hombres, mujeres, que aprendamos a caminar como Él quiere que nosotros caminemos. Que nosotros podamos caminar como caminó Jesús. Jesús caminó sobre las aguas. Y a lo mejor nosotros no podemos caminar sobre las aguas, pero sí podemos caminar sobre las adversidades que puedan llegar a nuestra vida. Sí podemos caminar por encima de las dificultades que se puedan presentar el día de mañana en nuestras vidas. Y la única manera, hermanos, que lo vamos a lograr es confiando en nuestro Dios. Dos cosas: es confiar y no dudar de que Él está ahí con nosotros. Que el día de hoy puedas llevarte en tu mente y en tu corazón el aprender, que eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas el día de hoy, que aprendamos a confiar completamente en Él. Con este versículo voy a terminar, y está en el libro de Nahum, capítulo 1, versículo 7. Con este versículo terminamos, y en Nahum 1:7 dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Y termina diciendo: y conoce a los que en Él confían. Dios conoce. De todos los que estamos el día de hoy aquí, Dios conoce nuestros corazones y Él sabe quién realmente tiene su confianza puesta en Dios. Pero también Dios hoy nos da la oportunidad de poder empezar a aprender a caminar confiando en nuestro Dios. Jehová es bueno, hermanos, fortaleza en el día de la angustia, y Él conoce a los que en Él confían. Padre, te damos